Muy buenas a todos, hoy os traigo un nuevo vídeo. En este caso voy a enseñar los conceptos básicos de las Oasis, ¿vale? Voy a hacer un par de vídeos, bueno, unos cuantos vídeos explicando todas las partes de lo que es las Oasis para que entendáis cómo funcionan, cómo avanzar y así veis también si os gusta o no, ¿vale? Lo primero que tenemos que saber es que las Oasis es un juego multiplayer con PvP y PvE de full loot. Lo que me refiero es que si te matan, lo que llevas encima lo pierdes por completo. No hay forma de recuperarlo. A no ser que mates tú al enemigo. ¿Vale? Ahora mismo, esto sería el mapa. ¿Vale? Para que lo veáis. Voy a quitarlo de la tapadera. Veis este mapa donde hay varios conceptos básicos. Aquí hay como laguitos con agua y demás. Luego tendríamos la estación de intercambio, que es esto de aquí, donde con dinero se puede comprar objetos del juego. Bueno, y con dinero del juego, ¿vale? Que tienen su moneda propia. No se puede comprar desde fuera. Y luego lo que tenemos aquí es un proxy, que eso ya lo veremos más adelante y os lo explicaré más adelante. En este caso, os voy a explicar los controles, como el mapa, dónde conseguir tal cosa, lo más básico, ¿vale? Y cómo funciona la interfaz, ¿vale? Para sacarle el mapa, lo que tendríamos que dar es a la M. Aquí tendríamos el mapa local y esto sería el mapa mundi. Estos son todos los servidores que hay. Cada servidor es un mapa diferente, que se repiten, pero cambia donde aparecen los puntos de interés y la estación de intercambio. Aparecen en diferentes zonas, ¿vale? Y luego los colores significa que los tiene un clan, ¿vale? En este caso yo estoy en el mapa de la colmena, por eso me sale. Estoy en el mapa de la colmena y que en mi clan, ¿vale? De ahí pasaríamos a lo que es la barra de acción. Como si os fijáis, tendríamos abajo que pone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En el 1, 2 solo se pueden poner las armas y herramientas. Una hacha, una espada. En el 3, 4, 5, 6 puedes poner todo lo que queráis para usarlo más rápido desde el inventario, sin tener que acceder a él. Y el inventario accede desde el tabulador, ¿vale? Desde el tabulador tú ves aquí tu inventario, que serían estos bloques de aquí. Luego aquí tendríamos dos huecos para llevar bolsas y un hueco para llevar algo en la espalda, que pueden ser bolsas de agua, puede ser un traje volador que hay, puede ser eh, una bolsa, una mochila para llevar más cosas, ¿vale? Luego tendríamos aquí arriba la parte de fabricación, donde tendríamos las armas que yo tengo aprendidas, los blindajes que yo tengo aprendidos, el equipo que yo tengo aprendido, que estos son todas mochilas y bolsas, ¿vale? Las herramientas, munición para las diferentes armas que hay y objetos interactivos que son básicamente los vendajes para poderlos curar, ¿vale? Este sería la venda mala, por así decirlo, que son de fibra, la venda buena, todo el mundo más o menos la conocemos. Eh, Como digo, eso se hace usando el tabulador. Bastante sencillo. Luego tendríamos la O, que lo que nos hace es sacar el árbol de tecnología. En la Oasis tienes que farmear unas cositas que se llaman fragmentos, ¿vale? Por aquí, ¿vale? Ves que poner a la izquierda. Fragmentos. Se encuentran en restos de Wild que abandonan y otros puntos valiosos en el mapa, ¿vale? Esos fragmentos se farmean rompiendo estructuras que hay por el mapa. Por ejemplo, a ver si veo alguna por aquí. Mira, allá al fondo se ve una. Se coge recogiendo ahí esa estructura allí, hay allí, luego hay otras por ahí. Hay bastantes por el mapa, seguramente bastantes en algunos mapas como este, por ejemplo. Ahí hay otra. Y esos fragmentos lo que te hace, te permite es aprender cosas de al largo de tecnología. Para que hagan una idea, yo lo tengo bastantes cosas desbloqueadas, pero vosotros tendréis que ir poquito a poquito desbloqueándolo. Obviamente lo primero que se desbloquea es el palo. Con el palo ya te vas al hacha, con el hacha ya puedes coger la hoz y así vas cogiendo, mejorando para ir aprendiendo más cosas con mejores materiales.
y más rápido. En el árbol de tecnología tendríamos vitaminas, ¿vale? Que actualmente se usan muy poco, pero algunas son necesarias para crear otros objetos. Por ejemplo, tendríamos el de Polvivisión, que es para crear walker, que ahora os explicaré lo que son. La mula del desierto, que también sirve para crear algunos walker y algunas armas y demás. Y luego también rompehuesos, que son para hacer munición. Hay diferentes pociones que suelen ser, ahora mismo se usan principalmente para poder hacer algo. No suelen ser para luchar ni para farmear, ¿vale? Armas, como he dicho, aquí tendríamos bastante. El apartado de equipamiento. Estos serían los arpeo, que en este juego hay una cosa que sería el arpeo, que es esto. Si veis, lanzo como una cuerda y me puedo colgar por él y subirme a las cosas. También si caes mal, te haces daño. ¿Vale? Hay bastantes tipos. El primero sería el más básico. Lo tendríamos más rápido, más largo. Y eso ya es acostumbrándose. Normalmente todo el mundo tiene el arpeo sin cinturón. ¿Vale? Que luego ya esto lo explicaré más adelante. Ahora es para que lo entendáis, más o menos. Las bolsas, sección de bolsas, sección de herramientas y de armas. Luego tendríamos aquí estaciones de crafteo con, con tus recetas. Por ejemplo, tú en una olla tienes que aprenderte la receta del agua, tienes que aprenderte la receta de, por ejemplo, adhesivo de hueso para poder hacerlo. Lo mismo pasaría con la estación de carpintería y demás estructuras, pero realmente es bastante sencillo. Tendríamos luego este apartado, que sería los objetos de, por así decirlo, que se ponen encima del walker o estructuras, ¿vale? Como veis, tenemos todas estas partes de estructuras, que se para crear bases, y algunas bases se pueden recoger y otras no. Es decir, tendríamos estas bases que, si os lo fijáis, os lo pone. Esta estructura débil, que no es pero que no es posible transportar en walker. Os lo voy a explicar de una manera más clara. Esto de aquí, cada uno de estos son walkers, ¿vale? Algunos más grandes, más pequeños, ¿vale? ¿Y qué son los walkers? Y bueno, cada una tiene su uso normalmente. ¿Qué son los walkers? Los walkers es como una especie de coche que se usa para moverte por el mapa y por los servidores. Entonces tú usas un walker y en él te mueves y normalmente la gente lo usa también como su base. ¿Por qué? Porque tú encima del walker tienes espacio para poner armas, tienes espacio para poner carpintería, tienes para poner estaciones de fabricación encima. Y luego, casi todos los walkers tienen una acción que es recoger la base. Entonces tú vas con tu walker, te has hecho una casita de pequeñita de madera. Dices tú, pues quiero esta base que coja y me la quiero llevar a otro lado. La recoges con el walker y te la llevas a otro lado. Vale. Es bastante bien, está bastante bien porque puedes tener bastantes walkers, los que tú quieras. Aquí se recomiendan como máximo 5. Y luego más adelante explicaré por qué. Y esos walkers cuando los mandas al lobby, ¿vale? A lo que es... Sí, se pueden desconectar de manera segura. No los vas a perder. Nadie te puede hacer nada. Nadie lo puede romper. Nadie te puede quitar nada. ¿Qué quiere decir eso? Dices tú, pues mira, yo me hago mi basecita, que es lo que tengo lo más importante ahí, y mando lo que tiene, y mando ese walker al lobby. Y yo me quedo ahí jugando, haciendo otras cosas o con otro walker. Y dices tú, necesito tal cosa, lo saco. Mientras tanto, nadie te puede hacer nada, nadie te lo puede quitar. ¿Vale? No es como otros juegos que tienes la base plantada y siempre te puede ir uno y te la puede romper. En este caso no. Y tú la puedes, hay una cosa que es el lobby y tú lo puedes guardar ahí. ¿Vale? Dicho esto, serían más o menos los conceptos básicos, ¿vale? Aparte del árbol de tecnología, tendríamos también una opción de personalización, que son las estadísticas del jugador. Ahora mismo, a nivel de uso normal, se sube mucho más lo que es la vida y el daño. Pero no os tengáis ningún problema en cogeros y aprenderoslo como queráis, haciendo pruebas y demás. Luego hay una poción que te compras aquí en la estación donde estoy yo y se puede resetear. Y se la puedes poner de nuevo. No hay ningún problema. Vosotros lo podéis usar sin querer, sin problema. Y luego tendríamos esto.
Esto ya lo explicaré, que va con el tema de calidades y el tema de es más avanzado, ¿vale? Entonces, ahora pasamos al tema del comercio. Aunque estamos a la espera de una actualización, el tema de comercio aquí en este juego realmente te puede venir bien. ¿Por qué? Porque tú puedes vender cosas, vender madera, fibra, lo que quieras, y luego comprarlo. Tú puedes decir, mira, quiero comprar madera. Madera y compro lo que yo quiera. Que eso cuesta dinero, que son flops en este juego. Es esto de aquí abajo. Yo en mi caso tengo bastante, pero normalmente nadie suele tener tanto. Porque no se suele usar mucho ahora mismo. La siguiente actualización dicen que va a ser mucho más útil y que va a cambiar el tema. Esto por eso lo voy a dejar un poquito más de lado. ¿Vale? Pues yo creo que ya está más o menos explicados los conceptos básicos del juego. Y vamos a ir ahora al siguiente vídeo que os explicaré cómo avanzar, cómo crecer y cómo hacer las primeras cosas. ¿Vale? Hasta la próxima.